Muchos consideran que la batalla de Moscú de finales de 1941 fue el primer punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Algunos incluso consideran que la batalla por Moscú es la única oportunidad para que los alemanes prevalezcan en el este. A mediados de 1942, los soviéticos habían organizado suficientes tropas en armas como para que los alemanes no pudieran esperar más que una paz negociada. Más de 3 millones de soldados lucharon por la ciudad durante 3 meses y más de 1 millón murieron. Hoy veamos la batalla de Moscú desde el punto de vista de los alemanes. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal para que podamos traerte más videos de historias militares. La ofensiva contra la Unión Soviética en el verano de 1941 fue en gran medida un éxito para Alemania, aunque con retrasos al principio. En la campaña en el este, el ejército alemán capturó día tras día enormes extensiones de territorio soviético. La Operación Barbarroja preveía la captura de Moscú en 4 meses. El grupo de ejércitos norte avanzó hacia Leningrado, el grupo de ejército sur tomó el control de Ucrania y el grupo de ejército centro avanzaba hacia Moscú. En julio de 1941, el grupo de ejército centro cruzó el río Dnieper camino a Moscú, y el 16 de julio de ese mismo año, las fuerzas alemanas capturaron Smolensk, que era un importante bastión en el camino a Moscú. En esta etapa, aunque Moscú era vulnerable, una ofensiva contra la ciudad habría expuesto los flancos alemanes. En parte para hacer frente a estos riesgos y tratar de asegurar los recursos alimentarios y minerales de Ucrania, Hitler ordenó que el ataque se dirigiera hacia el norte y el sur para eliminar las fuerzas soviéticas en Leningrado y Kiev. Esto acabó retrasando el avance alemán sobre Moscú. Cuando este avance se reanudó el 30 de septiembre de 1941, las fuerzas alemanas se habían debilitado mientras los soviéticos habían formado nuevas fuerzas para la defensa de la ciudad. Moscú era el centro del Imperio Soviético. Todas las oficinas gubernamentales estaban allí y la ciudad era el principal centro logístico y el corazón de comunicación y mando de todas las fuerzas armadas. Moscú estaba en el centro de todo y los soviéticos habrían tenido grandes dificultades sin él. Por suerte para ellos, nunca llegó a ese punto, pero acabó acercándose mucho, muy cerca. Después de la captura de Smolensk, como vimos, el camino a Moscú quedó abierto. Sin embargo, en lugar de un ataque rápido a la capital, Hitler estaba más preocupado por proteger sus flancos y redirigió sus fuerzas principales hacia el sur y el norte. Para Hitler, la capital soviética era un objetivo secundario. Sabía que la única manera de derrotar a la Unión Soviética era privarla de tantos recursos e industria como fuera posible. Aunque muchos de sus generales aconsejaron continuar el avance hacia la capital soviética, Hitler se mostró inflexible. Solo después del asedio de Leningrado y la captura de la mayor parte del este de Ucrania se eligió Moscú como objetivo principal. La captura de Moscú, desde un punto de vista económico, ayudaría poco a los alemanes, pero políticamente podría desempeñar un papel crucial. La pérdida de Moscú ciertamente afectaría enormemente la moral tanto de los soldados como de los generales del Ejército Rojo. Así lo entendieron ambos líderes, y el 26 de septiembre el comandante del grupo de Ejército Centro firmó el plan de ataque denominado Taifún. Para ponernos en tiempo, la batalla de Moscú tuvo lugar entre octubre de 1941 y enero de 1942. Comenzó 3 meses después de la invasión de la Unión Soviética y duró alrededor de 90 días. Según el plan Taifún, se suponía que el ejército alemán, con varios ataques de grupos grandes, rodearía las fuerzas principales del Ejército Rojo en las áreas de Briansk y Vyazma, y luego exprimiría a Moscú desde los flancos sur y norte, capturando la ciudad. Se les dieron las mejores formaciones de la Luftwaffe para ayudarlos, y los flancos fueron cubiertos por otros 2 grupos de ejércitos, el sur y el norte. En esta batalla, quizás por primera vez, la ventaja numérica estuvo del lado de los alemanes. En la operación participaron 2/3 de todos los soldados alemanes en el frente oriental, casi 2 millones de personas, 1.700 tanques y 10.000 aviones, de los cuales solo 529 estaban listos en el momento de la batalla. 2 días antes del inicio oficial de la operación, Heinz Guderian, comandante del segundo grupo Panzer, decidió avanzar.
Esto le dio la oportunidad de utilizar grandes fuerzas aéreas que aún no estaban involucradas en otras partes del frente. Así, la batalla por Moscú comenzó el 6 de octubre. Los alemanes rodearon a las tropas soviéticas en la zona de Vyazma. Unos días más tarde, se cerró el asedio a Briansky. Según diversas estimaciones, más de 650.000 soldados del Ejército Rojo fueron capturados. El 18 de octubre, la línea de defensa de Maloyaroslavets, creada apresuradamente por los soviéticos, contuvo parcialmente el avance del ejército alemán, pero no pudo detenerlo por completo. Desde el 19 de octubre, las lluvias torrenciales convirtieron los caminos de tierra en barro. Se utilizaban para transportar municiones y suministros, además del movimiento de tropas. En estas condiciones avanzar era prácticamente imposible. Vehículos y tanques quedaron atascados en el pantano. Lo único que seguía en movimiento eran los pequeños carros locales, llamados punch, con sus dos grandes ruedas de madera, tirados por un pequeño pony nativo. Privadas de su movilidad, las unidades alemanas estaban esparcidas a lo largo de cientos de kilómetros de paisaje empapado y embarrado, con tropas de diferentes unidades mezcladas. La madre naturaleza había logrado lo que los soviéticos no pudieron, detener el avance alemán. Solo cuando el suelo se congeló por completo se pudo reanudar el asalto en serio. Desafortunadamente para los alemanes, el terreno empapado no fue su único problema. A medida que el clima se hacía más frío, no solo sus uniformes estaban hechos jirones, sino que eran uniformes de verano, no ropa de invierno. Recurrieron a despojar a los enemigos de sus pesados abrigos y sombreros. Hitler esperaba que la Operación Barbarroja se completara con éxito en tan solo unos meses, por lo que no se hicieron preparativos para hacer frente al frío. Otro problema creciente fue el flujo de tropas soviéticas, sin organización ni guía, a través del paisaje, habiendo escapado individualmente del cerco o simplemente separándose de sus unidades. Todavía estaban armados y la mayoría conocía la geografía mejor que los alemanes. Estaban luchando por alcanzar sus propias líneas que sabían que estaban en algún lugar al este. Solo el 23 de octubre los alemanes pudieron continuar su avance hacia Tula. Pero a pesar de los esfuerzos, la Wehrmacht no logró capturar la ciudad en los primeros días de noviembre. Debido a problemas con el suministro de ropa de invierno y combustible, el avance del ejército alemán se detuvo temporalmente y el estado del ejército alemán se deterioró significativamente. Más de la mitad de los camiones y vehículos quedaron fuera de servicio y las divisiones del ejército perdieron entre un tercio y la mitad de su personal. Además, hubo problemas con el suministro del ejército. Hitler decidió no arriesgar sus tropas blindadas y pospuso la toma de Moscú. Mientras tanto, el 7 de noviembre tuvo lugar en Moscú un desfile militar en honor a la Revolución de Octubre. Las tropas marcharon directamente al frente y, aunque este desfile tenía como objetivo mejorar la resistencia del espíritu, en realidad no mejoró la situación del Ejército Rojo. El 13 de noviembre, las temperaturas bajo cero permitieron que se reanudaran los suministros al grupo de Ejército Centro. Sin embargo, el ejército alemán no estaba preparado para la guerra de invierno y el suministro de ropa de invierno a cientos de kilómetros de distancia fue un gran problema para las tropas atacantes. Este problema permitió a los alemanes avanzar, en el mejor de los casos, de 5 a 10 km. Las pérdidas fueron significativas. Según el plan del mando alemán, el grupo de Ejército Centro debía atravesar las defensas soviéticas en los flancos y, con este avance, el anillo de cerco debía cerrarse en la zona de Neginsk. La Luftwaffe también jugó un papel importante en las operaciones alemanas en la Unión Soviética. La flota aérea, comandada por el mariscal de campo Albert Kesselring, estuvo asignada al grupo de Ejército Centro desde el principio y sus aviones de ataque terrestre Junkers Ju-87 Stuke lideraron casi todos los asaltos importantes emprendidos por los alemanes. Además de liderar el asalto terrestre, a finales de noviembre la segunda flota aérea había destruido 6.670 aviones rusos, 10.000 tanques, 26.000 vehículos y 2.800 trenes. Sorprendentemente, a finales de noviembre, la segunda flota aérea fue transferida a Italia para ayudar al debilitado esfuerzo del eje en el Mediterráneo. Esto, por supuesto,
dejó al grupo de ejército centro con una escasez drástica de aviones de combate y, en consecuencia, la Fuerza Aérea Roja reclamó inmediatamente la superioridad aérea y la mantendría en el futuro previsible. El 18 de noviembre se reanudó la ofensiva a costa de enormes pérdidas. El tercer ejército Panzer logró capturar Klin y también Solnechnogorsk. Solo quedaban 35 kilómetros hasta Moscú, pero las fuerzas alemanas estaban agotadas. Muchas formaciones tenían vacíos que no se podían llenar. Alemania simplemente no tuvo fuerzas para el último esfuerzo. El 1 de diciembre, tras un intento fallido de avanzar hacia el sur alrededor de Tula, los alemanes intentaron un ataque frontal. Sin embargo, debido a un error de cálculo de las fuerzas necesarias para abrirse paso, los alemanes se retiraron a sus posiciones anteriores, perdiendo hombres y equipo. El 2 de diciembre, un batallón de reconocimiento alemán entró en Khimki. Quedaban menos de 30 kilómetros hasta Moscú, pero las perspectivas de captura se hacían cada vez más turbias. Además, el invierno de ese año fue el más frío de todo el siglo XX. Los generales alemanes informaron de temperaturas de hasta menos 45 grados centígrados. Aunque es difícil evaluar la precisión de estas mediciones, las tropas alemanas se congelaron de todos modos sin ropa de invierno y con uniformes inadecuados para temperaturas tan bajas. Se registraron más de 130.000 casos de congelación entre soldados alemanes y los vehículos también dejaron de funcionar a temperaturas tan bajas. El 5 de diciembre se detuvo finalmente la ofensiva. Los alemanes no lograron capturar Moscú, pero todavía estaban muy cerca de ella. Los datos de la inteligencia alemana causaron cierta alegría, informando de la falta de tropas soviéticas para un contraataque. Esta pausa benefició a los alemanes, pero este error fatal privó para siempre a Hitler de la posibilidad de capturar la capital soviética. El hecho es que desde noviembre Stalin había traído del lejano oriente 18 divisiones bien entrenadas y listas para el combate invernal, junto con 700 tanques y 1.000 aviones. Junto con otras reservas, más de 1 millón de soldados estaban listos para atacar al ejército alemán. El 7 de diciembre, las tropas soviéticas recuperaron Klin, lo que marcó el primer golpe bajo los ataques del Ejército Rojo. Los alemanes se retiraron de Moscú. Las ciudades conquistadas a un coste tan elevado quedaron abandonadas en cuestión de horas. La directiva de Hitler que prohibía la retirada ya no ayudó a su ejército congelado. En la zona de Rsev, los alemanes lograron resistir, pero el exhausto Ejército Rojo ya no pudo lanzar ataques tan poderosos. En total, el ejército alemán se retiró a unos 200 kilómetros de Moscú. Si analizamos las tres razones principales de la derrota alemana en Moscú, tenemos las siguientes. En primer lugar, la excesiva longitud de las líneas de suministro significaba que las unidades móviles avanzadas carecían de todo lo que necesitaban para funcionar. En segundo lugar, la falta de ropa de invierno debido al exceso de confianza del mando alemán provocó numerosos casos de congelación entre cientos de miles de soldados, lo que finalmente afectó gravemente a la moral. El más importante fue la subestimación de las reservas soviéticas. Alemania simplemente no contaba con la posibilidad de un contraataque del Ejército Rojo. Ahora, después de la derrota en Moscú, con la llegada de la primavera, Alemania centraría su atención en la igualmente importante ciudad de Stalingrado, furiosa porque su ejército no había logrado tomar Moscú. Hitler destituyó a Walter el 19 de diciembre de 1941 y tomó personalmente el mando de la Wehrmacht, asumiendo el control de todas las decisiones militares. Hitler se rodeó de oficiales de Estado Mayor con poca o ninguna experiencia reciente en combate. La contraofensiva invernal del Ejército Rojo expulsó a la Wehrmacht de Moscú, pero la ciudad todavía se consideraba amenazada, con la línea del frente relativamente cerca. Debido a esto, el teatro de operaciones de Moscú siguió siendo una prioridad para Stalin. El 5 de enero de 1942, durante una reunión en el Kremlin, Stalin anunció que estaba planeando una ofensiva general de primavera, que se llevaría a cabo simultáneamente cerca de Moscú, Leningrado, Kharkov y también en Crimea. Este plan fue aceptado a pesar de las objeciones de Zhúkov. El invierno europeo de 1941 a 1942 fue el más frío del siglo XX.
El 30 de noviembre, la VOK informó a Berlín de que la temperatura era de menos 45 grados centígrados. Estos números demuestran que las condiciones climáticas eran duras y las tropas alemanas no estaban preparadas para afrontarlas, al no disponer de ropa de invierno para temperaturas tan bajas. Había que retirar la grasa congelada de todas las municiones ya cargadas en las piezas de artillería y los vehículos debían calentarse durante horas antes de ser utilizados. Sin embargo, en el lado soviético el frío también pasó factura, pero claramente estaban mucho mejor preparados. R.G. Diren escribió en su diario lo siguiente: la ofensiva de Moscú fracasó. Subestimamos la fuerza del enemigo, su tamaño y las condiciones climáticas. Afortunadamente detuve a mis tropas el 5 de diciembre, de lo contrario la catástrofe habría sido inevitable. En poco más de 2 meses, los soviéticos hicieron retroceder al grupo de ejército centro entre 50 y 200 millas. No lograron su objetivo declarado de rodear y destruir el grupo de ejército centro, pero los alemanes nunca volverían a amenazar a Moscú. Si estás interesado en conocer más batallas desde la perspectiva del bando alemán, déjalas abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final.